naturalmente que nos sumamos decididamente, es una decisión colegiada, revisada, integralmente, vamos a decir, compartida, porque se da un paralelismo circunstancial entre la manera en que el Instituto Nacional Electoral fue desde el comienzo de sus funciones y luego de manera ya más precisa con la reforma constitucional que lo convirtió en órgano constitucional autónomo, como lo es este instituto, en el primer responsable del padrón electoral. El padrón electoral es la base de datos personales más grande del país por la extensión de las peculiaridades que se requieren, incluyendo desde luego los biométricos, que son de enorme preocupación, sino porque además es sobre todas las personas que en este país todavía de mucha gente joven, todavía lo digo porque la inercia en el tiempo va cambiando estas cosas, tiene más de 90 millones de personas cuyos datos están en él. ¿Qué quiere decir esto? Que 90 millones de mexicanos están involucrados en este problema potencialmente. ¿Por qué? Porque la reforma electoral llamada Plan B, una vez que no pudo pasar por el número de las exigencias que el quórum reforzado para reformar la Constitución se requiere, implica una serie de planteamientos que ponen en presumible riesgo efectivo la integridad del padrón electoral. La integridad del padrón electoral es un asunto que después del INE, en tanto custodio de ese padrón electoral, nos puede tocar a nosotros en tanto que somos la máxima autoridad administrativa con reconocimiento constitucional en materia de protección integral de los datos personales. Es decir, salvo las potestades que en exclusivo la Constitución le confiere al INE para el padrón electoral, y es que también esto tiene que ver con que el INE, desde que nació, ya dijimos, tuvo por custodio lo que fue y ha sido la base de la disputa y de la enorme desconfianza electoral. El problema de manejar el padrón y las credenciales para votar. La reforma que se aprobó y contra la que se endereza o se enderezaron algunas controversias, acciones y amparos, viola o pone en violación probable la facultad exclusiva de él que la Constitución le reconoce al INE para integrar el padrón electoral y la lista nominal de residentes en el extranjero. Deja en manos de la Secretaría de Relaciones Exteriores determinar quiénes integrarán la lista nominal de residentes en el extranjero. Estas parecen unas formulaciones que le toca al INE y que seguramente, estoy seguro, lo hizo el INE en sus planteamientos, pero de manera paralela, adyacente, nos alcanza a nosotros a preocupar, porque naturalmente, si bien contra la determinación constitucional que le da al INE la primicia de exclusividad, incluso cuando pergeña la Constitución las potestades del INE respecto del padrón electoral, cuando hay un trasvase ordenado por una ley para que ese padrón vaya a manos de otra autoridad o dependencia, toca al INAI ahí sí salir en defensa de la integridad de ese listado y especialmente de ese padrón electoral. Ya dije por qué y de esa manera lo dejo de manera somera. ¿Por qué? Pues porque puede haber cualquier tipo de uso indebido al manejo, como ya lo dijo José, a la custodia, a las medidas de seguridad que requiere haber sin duda alguna, más allá del peligro de retroceder a la época en que el gobierno, cualquiera que fuera su dependencia, entonces gobernación, tuviera en sus cajones instrumentos tan delicados para dotar certezas en los comicios electorales. Pero aquí nosotros no nos metemos en la parte que pueda tocar a la desconfianza electoral histórica que está al parecer más viva que nunca, lo cual es una pena, que también debemos lamentar, por la evolución jurídico-constitucional de lo electoral, y que en este caso sí nos toca salir a levantar la voz y a decirle a la Suprema Corte, nos preocupa
enteramente la suerte que pueda tener ese padrón en cuanto que pueda convertirse en parte del uso de una dependencia de cualquier otro poder, en este caso del Ejecutivo, que es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y pues bueno, desde luego la exposición que ya hizo Gonzalo Sánchez de Tagle cuando como director jurídico planteó los puntos finos, me atrevo a poner con otra que son de esas situaciones indirectas que pueden venir a convertirse en un problema. La especialización de los delegados distritales, de los vocales distritales, que conforme a las propias normativas electorales deben tener una serie de cuidados, escrúpulos, protocolos para poder cuidar la integridad de los datos personales que son parte de la progresión con la que se va ampliando el padrón electoral en la medida que hay más personas que tienen edad para votar y que van de manera voluntaria a tramitar su credencial electoral con fotografía, pues de esa manera esto genera un caos, un peligro latente que dijimos y ya hemos expuesto de ninguna manera es peligrosismo, es sentido de responsabilidad visionaria, en tanto que sería traicionada esa decisión constitucional de darle al INE la custodia en exclusivo, una vez que esto se pueda perder por la naturaleza de esta reforma legal. El INAI no puede dejar de hacer lo que le corresponde y sale al quite a decirle a la Corte: no podemos dejar en peligro un solo minuto esta enorme base de datos personales. Fíjense ustedes que cuando yo comencé la travesía por esta temática como un especialista de derechos humanos, un profesor de universidad, fue cuando estalló el escándalo del Choice Point. Bueno, ya me había yo adentrado en la dinámica del derecho de acceso a la información, la parte de la transparencia, de la gestión pública, pero yo decidí mi camino sobre el tema de los datos personales de manera determinante por el escándalo del Choice Point. De muy buena fe, el IFE de entonces le prestó, entonces eran como discos, la base de datos que integraban el padrón electoral, que entonces era de los 60 millones de mexicanos que teníamos edad para votar. Estamos hablando del 2002, cuando se estaba efectuando la CURP, esa famosa, la CURP. Bueno, pues de buena fe se la mandó a la RENAPO, un área de gobernación, y resulta que ahí fue burlado el padrón, le sacaron una copia, lo extrajeron, lo copiaron, pues, y lo vendieron a una empresa de pillos que se llamaba Choice Point, y esta empresa lo vendió al Departamento de Estado americano. Esa fue la violación, esa fue la filtración masiva de datos personales hasta la fecha más grande que ha habido, porque a pesar de todo lo que puedan señalar, al parecer, y estamos de eso relativamente, bueno, muy seguros, porque le toca al INE en principio remediar esa cuestión, no ha habido una filtración, ha habido, es decir, no ha habido un ataque a la base de datos, un ataque que se pueda considerar como popularmente se llama un hackeo, no lo ha habido. No está admitido por la autoridad que vigila esta institución con todas las medidas de seguridad al respecto, pero sí ha habido filtraciones parciales que se han dado porque los partidos políticos, que muchos han nacido y luego se han desaparecido, porque son efervescentes algunos, no alcanzan el registro y se pierden el registro, u otros que teniendo y conservando el registro, por desgracia, hasta han sido en algún momento reconocidas sus probables actuaciones de descuido o de otra naturaleza respecto de las partes que les toca conocer del padrón. Decir cómo lo electoral y lo de la institución que nosotros encabezamos están entrelazadas, pero sus potestades son muy distintas y sin embargo complementarias en emergencia. Cuando se apresta el peligro de la integridad del padrón electoral a una institución a la que por ley, de una manera muy cuestionable, desde luego por eso ellos emprendieron las controversias correspondientes, se pone en peligro la integridad de esos datos personales de la base de datos más grande del país, y por esa razón el INAI no puede quedarse inerme. Acude también ante la Corte a conseguir una intervención urgente y precisa al respecto.